Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Hoy tenemos un video interesantísimo, vamos a hablar de los testigos de Jehová, específicamente de Juan 1:1. Vamos a tratar ese texto bíblico que es muy mal interpretado por ellos. Antes de iniciar me gustaría pedirte que por favor le des like, que comentes, que compartas nuestro contenido con personas que necesitan conocer esta información que estamos compartiendo. Así que vamos a iniciar leyendo la Biblia en dos versiones, la versión de los testigos de Jehová y una versión normal, para que usted vea lo que dice el texto bíblico. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese Juan 1:1, una versión normal. Ahora la versión de los testigos de Jehová dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Fíjese la diferencia que hay en estas dos Biblias. Y podemos decir que la diferencia más conocida entre la traducción del Nuevo Mundo, doctrinalmente sesgada, de los testigos de Jehová, y las traducciones académicas confiables como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, es Juan 1:1. Juan 1:1 es el lugar donde hay una diferencia más clara. Los cristianos hemos utilizado este versículo durante siglos para defender la deidad de Cristo y la gloriosa doctrina de la Trinidad. Pero la traducción del Nuevo Mundo ha cambiado la redacción de una pequeña manera, pero crucial, que altera radicalmente el significado del versículo. Prácticamente todas las Biblias en español producidas por algún traductor o comité de traductores en cualquier época dicen en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sin embargo, la sociedad Watchtower, el organismo que gobierna los testigos de Jehová, ha cambiado el final del versículo para que diga lo siguiente: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Al decir que Jesús no es Dios, sino simplemente un Dios, los testigos de Jehová creen que pueden justificar su visión disminuida de quién es Jesús. Es bastante fácil demostrar a través de la redacción y la gramática griega y del trasfondo bíblico y cultural que la traducción de los testigos de Jehová es errónea. Sin embargo, dado que la mayoría de los cristianos y testigos de Jehová no leen griego bíblico ni conocen los detalles sobre la antigua cultura judía ni greco-romana, puede resultar útil demostrar que las Biblias tradicionales son correctas. Y esto se puede demostrar a través del texto de la propia traducción del Nuevo Mundo, que es una traducción defectuosa. Lo primero que usted puede notar leyendo la traducción del Nuevo Mundo es que la misma traducción del Nuevo Mundo, sin querer queriendo, demuestra que Cristo es el creador increado en Juan 1:1. Mirando simplemente la palabra de la traducción del Nuevo Mundo, vemos acerca de Jesús que el versículo declara algo que lo refuta a ello. Dice lo siguiente: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Incluso, si usted pretende, solo por argumentar, que esta podría ser una traducción precisa, nos deja con más pregunta que respuesta. Si la palabra o el verbo era un Dios, ¿qué Dios se supone que era el verbo? ¿Y qué clase de Dios? Por sí sola esta cláusula no nos lo dice, pero el versículo en su conjunto nos da una pista importante y en lugar de irnos a las palabras finales, mire las palabras iniciales. Dice, en el principio era el verbo. No dice, en el principio el verbo surgió o en el principio Dios creó el verbo. Dice que en el principio el verbo ya era. En otras palabras, en el principio la palabra ya estaba ahí. La palabra no tiene un principio, más bien la palabra ya está presente en el principio. Tal frase implica un ser increado. Si alguien dijera, en el principio era Jehová, esa frase no implicaría que Jehová fuera un ser creado. Señalaría exactamente lo contrario. Así también cuando tal frase se aplica al verbo. Observe lo que dice el pasaje inmediatamente después. Este estaba en el principio con Dios. De la misma manera que Dios era en el principio, así también el verbo era en el principio. Y para aclarar este punto, vamos a ir al siguiente versículo, que es el verso 3, para que usted vea lo que dice. Dice, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una sola cosa llegó a existir. Tenga en cuenta que todas las cosas llegaron a existir
a través de él, del verbo, de la palabra. De hecho, ni siquiera una sola cosa llegó a existir, sino a través de él, el verbo, la palabra. Si el verbo fuera una creación, esto sería una completa tontería. Él no pudo llegar a existir a través de sí mismo. Sería una cosa que llegó a existir y que no llegó a existir a través de la palabra. Pero el versículo aquí es enfático, ni siquiera una cosa llegó a existir sin él. Cuando preguntamos qué Dios es el verbo, debemos decir que Él es el creador eterno e increado. Él es el Dios que creó todas las cosas y que Él mismo no tuvo principio. Ahora, ¿cuántos Dios cumplen con esta descripción? Yo creo que no podríamos decir que hay un Dios que cumpla con esta descripción, al menos que no sea el Dios verdadero y genuino que está en las Escrituras. Este pasaje nos muestra algo, y es que Jesús es el Dios de Israel. Al seguir leyendo, encontramos que también dice la palabra, vino a su propia casa, pero su propio pueblo no lo aceptó. ¿A quién vino la palabra? Es decir, Jesús. ¿Quiénes eran su propio pueblo que no lo aceptaron? Eran, por supuesto, el pueblo judío. Jesús es el Dios cuyo pueblo son los judíos. ¿Cuántos dioses hay que pueden reclamar al pueblo judío como su propio pueblo? Solo uno. Los judíos tenían un solo Dios. Jehová no compartió su pueblo del pacto con ningún otro Dios menor. Ningún otro Dios podía llamarlo su propio pueblo. Entonces, si Jesús es un Dios, ¿qué Dios? Él es el creador increado cuyo propio pueblo eran los judíos. Jesús es Jehová. Ahora hay un punto acá que debemos tocar que es importante, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted lee la Biblia de los Testigos de Jehová, se dará cuenta que habla de este tema, al igual que todas las Biblias, lo único que la de ellos está un poquito sesgada, pero verá que este tema es contrario a la doctrina de los Testigos de Jehová. Vamos a leer la Biblia para poder proseguir. Juan capítulo 1, verso 33. Ni siquiera yo lo conocía, pero él mismo que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y permanece, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo, pero ¿quién es exactamente? ¿Qué se supone que eso nos diga? Y no es solo aquí que Juan el Bautista nos dice esto, sino que Juan también lo dice acerca de Jesús en los demás evangelios. Yo bauticé con agua, pero él lo bautizará con Espíritu Santo. Usted lo ve en Marcos 1:8, en Mateo 3:11 y en Lucas 3:16. Jesús mismo reafirma el punto justo antes de ascender al cielo y deja claro que se cumplió cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y los primeros cristianos justo después de este tiempo. Porque Juan a la verdad os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo no muchos días después de esto. Fíjese bien cómo este pasaje lo deja claro. Ahora bien, ¿por qué es tan importante saber que Jesús es quien iba a derramar el Espíritu Santo? Pedro explica esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Esta gente en realidad no está borracha, dice Pedro, como pensáis, porque es la hora tercera del día. Al contrario, esto es lo que dijo el profeta Joel, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda clase de carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes, los hombres, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, cuando Jesús derramó el Espíritu Santo sobre sus seguidores, estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento en la que Dios prometía derramar el Espíritu Santo sobre su pueblo. Entonces Jesús hizo algo que Dios mismo había prometido hacer. ¿Quién es el que debía derramar el Espíritu Santo? Dios lo era. Miremos la profecía de Joel y veamos. Mire lo que dice Joel. Y tendréis que saber que yo estoy en medio de Israel y que yo soy Jehová vuestro Dios. No hay otro. Mi pueblo nunca más será avergonzado. Después derramaré mi espíritu sobre toda clase de carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. No es simplemente un Dios genérico el que habla aquí. Es Jehová, por su nombre, dice explícitamente que no hay otro Dios, y luego dice que derramará el Espíritu sobre toda carne. Entonces es Jesús el que derrama el Espíritu Santo sobre el pueblo y cumple la promesa, y era algo que se supone debería haber hecho Jehová. Por lo tanto, Jesús y Jehová son una misma persona. Ahora, hay algo más que hay que señalar de la Biblia de los Testigos de Jehová que es importante. Es el tema del Dios verdadero.
Mire, cada vez que usted toca un tema con los testigos de Jehová referente a la deidad de Jesús, ellos le van a dar la típica respuesta de los testigos de Jehová, que es abordar directamente el pasaje de Juan 17, y ellos lo que hacen es que ese pasaje lo toman como el arriete para ellos tratar de defender su doctrina. Oiga lo que dice el pasaje. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Eso es Juan 17:3. El argumento es que Juan 1 no puede estar diciendo que Jesús es Dios, porque Juan 17 dice que el Padre es el único Dios verdadero. Y esta objeción se basa en una lógica errónea y en la ignorancia acerca de la doctrina de la Trinidad. Y voy a abordar ese tema de ese versículo en un video más adelante. Pero también vale la pena señalar que este versículo presenta a los testigos de Jehová otro problema grave. Verá, su traducción de Juan 1:1 reconoce que Jesús es un Dios. Su traducción de Juan 17:3 es clara, hay un solo Dios verdadero. Por lo tanto, todos los demás dioses son falsos. Entonces, ¿quién es Jesús? Si Él es un Dios, o es el único Dios verdadero, o es un Dios falso. Juan 1:1 obviamente no llama a Jesús un Dios falso. Por lo tanto, Juan 17:3, tomando el contexto con todo el Evangelio, en realidad apoya la conclusión trinitaria de que Jesús, aunque personalmente distinto al Padre, es sin embargo el mismo Dios. Dios el Padre y Dios el Hijo son ambos el único Dios verdadero, Jehová. Y podemos ver este mismo punto en otros lugares. Por ejemplo, Jeremías dice lo siguiente. Vamos a buscar el pasaje de Jeremías para que usted vea lo que dice Jeremías. Jeremías dice lo siguiente, dice, pero Jehová es verdaderamente Dios. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. A causa de su ira la tierra temblará y ninguna nación soportará su denuncia. Esto es lo que debéis decirle. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y debajo de estos cielos. Dos cosas importantes hay que tener en cuenta en base a este pasaje. Solo Jehová es el Dios viviente. Jehová no es simplemente uno de los dioses vivientes. Él es el Dios vivo. No hay otro Dios. Entonces, ¿es Jesús un Dios sin vida? ¿Es Jesús un ídolo muerto? Absolutamente no. El Evangelio de Juan nos dice nuevamente, por medio de él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y también dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que él se fe en mí, aunque muera, volverá a vivir. Y hay otro pasaje más. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, Jesús es vida y Jesús es dador de vida. No es un Dios muerto. Él es un Dios vivo. Es más, Jeremías también dice que los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra. Y como son los dioses que no hicieron los cielos y la tierra y Jesús fue quien hizo los cielos y la tierra, Jesús no puede desaparecer. Ahora, si Jesús no es el Dios creador, entonces debería estar entre los dioses que Jehová ha prometido destruir. Sin embargo, incluso cualquier testigo de Jehová estaría de acuerdo en que Jehová no planea destruir a Jesús. Jesús como Dios reina sobre la tierra para siempre. Por tanto, Jesús no está entre los otros dioses. Jesús es el Dios vivo y verdadero. Jesús es Jehová. Concluyo que Juan 1:1 y muchos pasajes de los testigos de Jehová refutan a los testigos de Jehová, incluso en su propia Biblia. Habiendo visto que Jesús es identificado clara y repetidamente como Jehová, incluso en el mismo capítulo donde aparece Juan 1:1, queda bastante claro que Juan no estaba identificando a Jesús como algún tipo de deidad menor, como los testigos de Jehová no quieren vender. La palabra no era simplemente un Dios, la palabra era Dios. Por lo tanto, es evidente que la traducción del Nuevo Mundo es incorrecta al traducir Juan 1:1. La lectura tradicional es, de hecho, correcta. Irónicamente podemos ver evidencia de esto incluso en la página de la propia Biblia de Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, si el video te ha gustado, me gustaría que por favor le des like, que comentes y que nos ayudes a nosotros a seguir hablando de estas verdades a través de estos videos que estamos haciendo, tratando de llevarle la verdad al pueblo. Si esto te gustó, compártelo con alguien, que hay gente que necesita conocer esta verdad. Esta es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.